de marzo. En este 11 de marzo de 2019 me vuelvo a encontrar con Telmo Languiller, expresidente y exdiputado de la Asamblea de Victoria. Vamos a tocar de nuevo este tema que la gente, o sea, está en la prensa, hay mucha expectativa sobre lo que está ocurriendo, incluso hasta se ha creado un apagón o existe un apagón. Pero vamos a tocar esos temas en compañía de Telmo. Telmo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias Carlos y muchas gracias por la predisposición de tiempo para conversar sobre un tema que nos preocupa a todos en la comunidad internacional. Eso es muy interesante porque de eso se trata, seguir dialogando y pensando, especialmente tú que has tenido la oportunidad de conocer muchos debates, problemas y la forma de solucionarlos, que de eso es lo que se trata acá. A mí, personalmente, me gustaría que me comentaras cómo ves tú esto de la posición australiana respecto al problema. Algunos lo llaman conflicto, pero yo diría que a la forma de solucionar algo para el pueblo venezolano. Bueno, yo creo que hay que contextualizar esta conversación, pues lo estamos haciendo en vivo y nuestra audiencia está en Australia fundamentalmente, pero también en Estados Unidos y en algunos lugares de América Latina. El gobierno australiano, el primer ministro Morrison, adoptó la postura de Estados Unidos, apoyar la iniciativa de Estados Unidos y todas las iniciativas de Estados Unidos. La oposición laborista, mediante su vocero, la ministra de Relaciones Exteriores en la oposición, Penny Wong, adoptó la postura del gobierno del primer ministro Morrison y de reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Es decir, que institucionalmente los partidos políticos, gobierno y oposición, en este país apoyan la postura norteamericana. Y por eso nosotros estamos conversando. Y califico esta conversación diciendo, como dije en la primera entrevista que realizamos, que no hablo en nombre del Partido Laborista, tampoco asumo hablar en nombre de la comunidad latinoamericana, no me atribuyo ninguno de esos derechos, pero sí como un veterano militante, activista en este país y en otros, y preocupado como estamos todos por la situación de Venezuela. Claro, porque pues, de todas maneras este Facebook es una tribuna donde puede hablar el que quiera y decir lo que quiera. Yo quiero, antes de continuar, que yo analizo esto. China de una u otra manera apoya el gobierno de Maduro, Rusia también. Recuerdo una frase de un ex primer ministro laborista, Paul Keating, que decía que nosotros somos más parte de Asia que de otro lado. ¿Por qué crees que Australia sigue todavía pegándosele a lo que dice Estados Unidos? Yo creo que hay un contexto internacional donde hay varias batallas enormes, pero hay dos fundamentales. Las dos grandes luchas entre los polos que se realizan, que existen en este momento, China, Rusia, Estados Unidos y otros países por otro lado, y la gran batalla de algunos sectores de los Estados Unidos, particularmente el capital financiero, el complejo militar industrial, que quieren y están apostando a tratar de definir un mundo unipolar. Y por el otro lado, China y Rusia presentando una alternativa, una arquitectura de una nueva relación internacional, alejándose del Fondo Monetario Internacional y de los mecanismos que tradicionalmente han definido las relaciones financieras y económicas entre los países y las naciones. Entonces hay una gran lucha, y esta es la gran lucha. Y yo creo que en ese contexto es que debemos ver el conflicto venezolano. Por supuesto, y particularmente la gran lucha que existe dentro de Washington y Wall Street, y el capital financiero y el complejo militar industrial, e inclusive dentro de la propia administración de Donald Trump, donde figuras como Pompeo y Abrams simplemente están planteando y quieren revivir a toda cuesta lo que ellos le llaman el right to protect, es decir, el derecho a proteger, entre comillas, que esencialmente, codificándolo o descodificándolo de otra manera, significa que ellos piensan que tienen el derecho de intervenir. Bueno, vamos a volver un poco a lo que hablamos la vez pasada, que cómo ha sido la etapa, porque a esto se le ha bajado el volumen completamente. La vez pasada que hablamos
nos estábamos casi que preparando como para un conflicto ya casi militar o debido a una posible invasión, tanto desde Colombia o desde el Caribe de parte de Estados Unidos, y resulta que no. Ese lunes, aquel lunes que hablamos nosotros, perdón, hablamos el domingo, pero el lunes siguiente se reunió el grupo de Lima. Hay mucha gente que olvida una cosa, que uno de los creadores del grupo de Lima fue México. Y la posición del presidente mexicano es muy clara. No a la invasión, no a la guerra, a la solución clara y precisa que me gustaría que lo recordaras dentro de lo que conocemos como la posición de Montevideo. Bueno, yo quiero precisamente clarificar y a la luz de este continente australiano, a los efectos de la audiencia, habemos 200.000 latinoamericanos de tu generación y de la mía, pero Ya vamos quedando pocos. tenemos hijos y tenemos nietos, quiere decir que no somos una fuerza insignificante. Sí, claro. Particularmente no somos una fuerza insignificante en el contexto de una elección federal, y yo creo que por eso es importante también opinar, puesto de que Morrison opinó, el primer ministro, y a mi pesar, personalmente, también opinó la oposición. Yo creo que hay una postura mucho más de sentido común, mucho más razonable, una postura de que puede ayudar a alejar los tambores de la guerra, por decirlo así, que es el mecanismo de Montevideo. Iniciativa México, Uruguay y la comunidad caribeña CARICOM, con la cual tenemos en este país muchas relaciones, particularmente con aquellos miembros de esa comunidad que pertenecen a la Commonwealth. En ese contexto es que nosotros, personalmente, estamos recorriendo los parlamentos y particularmente vamos a seguir recorriendo el Parlamento Federal, hablando privadamente, no política de megáfono, privadamente, sí, explicando que hay una alternativa que en mi opinión el laborismo debería adoptar, que es el mecanismo de Montevideo. Una agenda abierta, sin condiciones, ayudar a sentar a las partes que obviamente tendrán que participar en forma voluntaria a los efectos de transitar, elegir el tránsito de una ruta que pueda llevar a resolver este conflicto muy importante que podría conllevar a una guerra civil que Trump y Guaidó siguen hablando y el senador Rubio en la Florida decía que estaban todas las opciones abiertas, quiere decir que la opción militar sigue abierta y arriba de la mesa, y tratar de evitar eso, porque en definitiva, obviamente, quien principalmente sufriría sería Venezuela, pero también la región, la región latinoamericana, sí, claro, y también nosotros. ¿Y por qué digo también nosotros? Porque nosotros aquí tenemos miles y miles de venezolanos hoy, y tenemos miles y miles de colombianos hoy, y siguen viniendo por diferentes razones, pero particularmente a consecuencia de esta crisis. Entonces nosotros pensamos que el mecanismo que debemos adoptar y el lobby, por decirlo así, que debemos realizar con cuidado, con respeto, es apoyar el mecanismo de Montevideo. Y en el caso nuestro y en el caso mío personalmente, con mucho respeto, tratar de persuadir a la oposición laborista a reconsiderar su postura, lo digo con mucho respeto, a reconsiderar su postura y optar eventualmente en algún momento por la postura que en este momento se está planteando, porque todo esto es muy dinámico, la postura que significa el mecanismo de Montevideo. Sí. Las negociaciones facilitadas por eminentes ciudadanos de América Latina y del mundo, se habían hablado inclusive de Iglesias, un brillante uruguayo, se había hablado de la vicepresidenta, la ex vicepresidenta de Costa Rica también, en fin, hay un grupo de gentes que podrían potencialmente tener la confianza de todas las partes. Y yo creo que ese debería ser el mecanismo que Australia debería aportar y realizar y adoptar. ¿Y por qué digo esto también? Porque sabemos que Australia tiene una relación estratégica con Estados Unidos. ¿Qué es lo que te decía anteriormente? Porque siempre seguimos esa pauta y no tenemos la posibilidad de decir no, cuando a veces incluso las relaciones son diferentes, pero pasemos a otro tema. Yo creo, y he leído varias entrevistas en diferentes medios donde la gente dentro de Venezuela, nadie quiere guerra. Hay algo, no todo el mundo, estaba hablando de los chavistas, escúchese bien, chavistas no están de acuerdo con Maduro. La forma que está gobernando, aparentemente, o ya está comprobado la corrupción, y esa gente quiere solucionar esto con unas elecciones libres.
considero que esa es la pauta, no como salieron ayer ya con el cuento del apagón, que Guaidó salió a decir, el apagón es culpa de la mala operación del gobierno de Maduro, y Maduro a su vez dijo que eran unos drones y un ataque cibernético de parte de los Estados Unidos. Y replicó el señor Guaidó diciendo, pues aquí les pongo otra vez sobre la mesa, sobre el tapete esto, vamos a solucionar como lo dijeron en Estados Unidos esto de cualquier manera, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo pienso que no, te repito como te lo decía antes de esta grabación, el pueblo venezolano no es un pueblo guerrero, no son pueblos de guerra, o si no ya se estarían acabando los unos con los otros, y fíjate que no, Guaidó entró, nadie le hizo nada, ellos quieren solucionar, llamémoslo así, por las buenas. Me gustaría que tú también concluyeras personalmente qué crees que es lo más positivo. Sí, ya hablaste de la posición de Montevideo, míralo como ciudadano común y corriente, porque es que nos acostumbramos también a la injerencia, especialmente de los Estados Unidos, en los problemas de América Latina. No vamos a mencionar todos los golpes de Estado que ocurrieron y que fueron financiados por la CIA. A veces uno se pregunta también, ¿será que el señor Guaidó es un agente de la CIA o algo así? Bueno, yo creo que primero hay que establecer este principio. Obviamente estamos en contra de todo tipo de injerencia y todo tipo de intervención. Yo creo que ese es un principio importante. Creo que hay que respetar los principios de leyes internacionales. La no intervención, el respeto a la Constitución, convocación a las partes a sentarse a negociar y a conversar, y la comunidad internacional ayudar con las Naciones Unidas. El mecanismo de Montevideo me parece que es un mecanismo muy importante. El espíritu es importante, más allá de algunos detalles, pero el espíritu, el sentimiento de evitar guerras civiles, de evitar intervenciones, de evitar potenciales conflictos, Colombia, Venezuela, el espíritu. Ahora, si seguimos en esta postura, Trump y Guaidó, cerramos todas las puertas y no hay salida, entonces lo que estamos diciendo es que estamos apostando a la guerra. Yo creo que eso hay que rechazarlo contundentemente. Y vuelvo al papel de Australia. Yo creo que Australia podría jugar un papel mucho más claro constructivo por su relación de confianza estratégica de los Estados Unidos. A mí me preocupa, como nos preocupa a todos, porque tú recordarás este preámbulo que se está generando, este encuadramiento que se está generando, esta atmósfera que se está generando, me recuerda en algún sentido a la atmósfera que se generó cuando la intervención en Irak y los misiles y las armas de destrucción masiva. No, yo recordaba, creo que las lo armas hablamos, químicas de Irak que no existían. Lo recordamos y creo que lo decíamos. Richard Butler, el principal jefe de inspección en esa instancia en Irak, que fue luego gobernador en Tasmania, australiano, había concluido antes de la intervención de que en Irak no habían armas de destrucción masiva, que no había de mediano o largo alcance, inclusive había dicho de que no había ningún servicio de inteligencia que estuviese diciendo que Saddam Hussein podría estar a punto de transferir estas armas a algún grupo terrorista que pudiese utilizarlas, y sin embargo marcharon adelante con una trágica invasión. Por suerte, en aquella instancia, es importante recordarlo, el Partido Laborista Australiano, dirigido por Simon Crane, se opuso a esa guerra. Y yo creo que eso es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo ahora como partido, muy respetuosamente, pero adoptar una postura de más autonomía, de más independencia, de un criterio intelectual que me parece coincidiría y debería coincidir en términos históricos con el mecanismo de Montevideo. Y eso es lo que estamos haciendo en las conversaciones que tenemos con los parlamentarios, principalmente en Canberra. Pues yo espero que te vaya muy bien con esas conversaciones, y hablando así, ya cerrando esta charla. Mira, en Estados Unidos, después de las declaraciones del abogado Cohen, yo creo que está un poco más preocupado Trump por esa carga que se le vino encima. Aparte de eso, ya el comité del Senado lo está investigando, incluso se habla de un impeachment contra el presidente Trump. Pero nunca se sabe.
De todas maneras, espero que tenga razón, convenza a la gran mayoría de representantes australianos para que colaboren en esto que no debe llegar. Los tambores de guerra es mejor que se agoten totalmente. Correctamente. Yo puedo apostar que el impeachment no va a tener éxito. No, para nada. Si bien no me gusta apostar, y solamente por esto, porque nosotros sabemos que Trump ya designó su quinto juez en la Corte Suprema de los 9, por lo tanto tiene 9 republicanos de confianza, que por lo menos mediante y en el curso de su mandato no van a poder hacer tal impeachment, por utilizar el anglicismo. En fin, Carlos, un gusto conversar contigo. Esto lo utilizamos a los efectos de informarle a nuestra audiencia doméstica, especialmente acá en Australia, en Nueva Zelanda, y a algunos amigos de que los latinoamericanos están realizando también todo tipo de eventos a favor y en contra de Maduro, a favor y en contra de Guaidó, y que nosotros, aportando a esta conversación que se está realizando en el marco de la ley, de los respetos a las constituciones y por supuesto con el orden que corresponde, estamos haciendo nuestro lobby promoviendo el mecanismo de Montevideo como una alternativa importante y quizás la más importante a los efectos de evitar un potencial conflicto bélico. Bueno, muchas gracias, Telmo, y pues obviamente esta es una alternativa para discutir acerca de que es un tema interesante y que nos atañe no solo a los venezolanos, a los colombianos, sino a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Gracias y continuamos hablando otro día, Telmo. Haremos otro capítulo. Claro que dudas, sí. Sin dudas. Gracias, Carlos.